¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa realmente tener un hogar? No hablo de 4 paredes y un techo. Hablo de ese lugar donde se construyen los sueños, donde crece una familia. Hoy quiero contarles una historia que es personal, pero que también es la historia de Argentina. Una odisea que empieza con esperanza y lamentablemente hoy se tiñe de incertidumbre y desilusión. Mi abuelo nació en un pequeño pueblo de Lugo, en Galicia, España. Como tantos otros, a los 18 años se subió a un barco con el corazón lleno de sueños y cruzó el Atlántico hacia Argentina. Empezó desde cero trabajando como mozo en el coche comedor del ferrocarril que unía Mendoza con Buenos Aires. Un trabajo duro, de ir y venir constante, pero él tenía una meta clara, un faro que guiaba cada uno de sus esfuerzos: construir un hogar para su familia. En los años 50, junto a mi abuela y con 2 hijos pequeños, ese sueño empezó a tomar forma. Con su sueldo y la ayuda de un crédito en pesos del Banco Hipotecario Nacional, pudieron levantar su propia casa en la provincia de Buenos Aires. Todavía conservo los recibos de ese crédito, pequeños papeles amarillentos que son el testimonio de un sueño cumplido. Son la prueba de que con trabajo y el apoyo de un Estado presente, lo que parecía imposible se volvía realidad. Y esta no es solo la historia de mi abuelo, es la historia de la mayoría de las familias argentinas de esa época. En los años 50, tener la casa propia no era una lotería, era un derecho que se hacía efectivo. Durante el gobierno de Perón, entre 1946 y 1955, se implementaron políticas de vivienda revolucionarias. Se construyeron barrios enteros, se dieron créditos accesibles incluso para quienes no tenían ahorros previos, y el Estado no solo financiaba, sino que también brindaba el respaldo técnico para que la gente pudiera construir. Se levantaron desde los famosos chalets californianos hasta monobloques, siempre pensando en la comunidad, en los espacios verdes, en la vida de barrio. La idea era simple y poderosa, que cada trabajador pudiera tener un techo digno. Pero las historias, como los países, tienen sus idas y vueltas. Con la llamada Revolución Libertadora en 1955, todo ese modelo se empezó a desmantelar. Se interrumpieron las políticas que habían hecho posible el sueño de mi abuelo y de tantos otros. Se empezó a escuchar más a los intereses del sector privado, que pedían liberar el mercado, y el acceso a la vivienda propia dejó de ser una prioridad de Estado. El sueño se fue volviendo poco a poco más lejano para las mayorías. Esta lógica, con matices, continuó durante décadas. El techo propio se convirtió en una carrera de obstáculos cada vez más difícil de superar. Tuvimos que esperar hasta el año 2012 para que esa idea de un Estado que ayuda a cumplir el sueño de la casa propia volviera con fuerza. Nació el Procrear, el programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar. ¿Se acuerdan? Fue una bocanada de aire fresco para miles y miles de familias. Gestionado por ANSES y el Banco Hipotecario, utilizaba los fondos de los propios trabajadores para financiar la construcción de viviendas. La meta era ambiciosa: 400.000 nuevas casas para 2016. Familias de todo el país volvieron a soñar, a proyectar, a creer que era posible. El programa tuvo sus idas y vueltas. Se discontinuó en 2018 y se relanzó en 2020. Pero lo que está pasando ahora es algo completamente distinto. En 2024, el gobierno actual no solo disolvió el programa, sino que está protagonizando uno de los actos más crueles que podamos imaginar. Imaginen esto: sos una de las miles de familias que salieron sorteadas en el Procrear. Cumpliste con todos los requisitos, presentaste todos los papeles, quizás hasta vendiste el auto o te endeudaste para llegar. Tu casa está ahí, casi lista. Solo falta la conexión final de los servicios. La ves, la tocas, ya te imaginas a tus hijos jugando en el patio. Estás a un paso de cumplir el sueño de tu vida. Y de repente, el gobierno cambia. Te empiezan a demorar los trámites. El Banco Hipotecario, cuyo principal accionista es Eduardo Elstein, uno de los empresarios más poderosos del país, no te da respuestas. Pasan los meses, la angustia crece, y un día te enteras por las noticias de lo impensable. El Ministerio de Economía le cedió tu casa, la casa que te habían adjudicado por sorteo público al Ministerio de Seguridad para que se la den a efectivos de las fuerzas federales. Esto no es una suposición, está pasando ahora mismo. En Avellaneda, 160 familias que esperaban sus departamentos en el barrio Sagol vieron cómo la ministra Patricia Bullrich se los entregaba a Gendarmería y Prefectura. Lo mismo pasó en Córdoba. Familias que cumplieron con todo, que pagaron, que soñaron, se quedaron en la calle, viendo cómo otros habitan la casa que era suya por derecho.
Por eso estas familias están denunciando al presidente Milei, a la ministra Bullrich y al ministro de Economía Luis Caputo por defraudación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación. Como dice su abogado Leonardo Martínez Herrero, esto es una estafa. El Estado te adjudica un derecho a través de un acto administrativo y después, sin anular ese acto, simplemente se lo da a otro. Es despojar a la gente de lo que legítimamente le corresponde. Lo que estamos viendo es la cara más cruda de un modelo que le da la espalda a la gente común. Se le quita la ilusión y el esfuerzo a miles de familias trabajadoras, que solo querían lo mismo que mi abuelo hace 70 años, un lugar seguro para ver crecer a sus hijos. Le roban a la gente de a pie para beneficiar a otros sectores y en el camino a grandes empresarios como Elstein, que siempre ganan. Esta es la odisea de tener un hogar en la Argentina de hoy. Una historia que empezó con un inmigrante lleno de esperanza y que hoy nos encuentra con familias estafadas por su propio gobierno. Es la destrucción no solo de un programa de vivienda, sino del pacto más básico entre un Estado y sus ciudadanos, el de la confianza y el cuidado. La lucha de estas familias es la lucha de todos. Es la defensa de la idea de que un hogar no es una mercancía, sino un derecho, y no podemos permitir que se lo roben. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te movilizó y crees que estas cosas se tienen que saber, te pido que compartas este video, que dejes tu comentario y que te suscribas al canal para que sigamos visibilizando estas injusticias. Nos vemos en la próxima.